Y como les decía, este día 30 de julio de 2019 vamos a pasar a la última parte, al último mensaje de esta serie de sermones que tiene como título Gente que Dios usa. Seguramente en el futuro regresaremos porque hay una cantidad enorme de siervos que encontramos en la Biblia que el Señor ha utilizado en diferentes épocas y en diferentes circunstancias, y hemos visto una cantidad muy pequeña de esos siervos, de esos hombres y mujeres que el Señor ha utilizado, y en cada uno de ellos, a través de sus vidas, hemos visto diferentes cualidades de la gente que Dios usa. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de servir. De hecho, el mensaje tiene como título Servir desde el segundo puesto. Pero antes de pasar de lleno al mensaje, quizá algunos de ustedes hayan escuchado de un libro hace más de 60 años que se publicó por primera vez. Es un libro o una trilogía de libros que fue escrita por un hombre de apellido Tolkien. J.R.R. Tolkien fue el hombre que escribió estos libros. Tal vez usted los conozca, haya escuchado de ellos, o los haya leído, o incluso haya visto la adaptación cinematográfica. Me refiero a la trilogía de El Señor de los Anillos. Tal vez escuchó de ellos o leyó los libros, o por lo menos sabe o conoce. Y para resumir a grandes cuentas la trama de estos libros, nos habla acerca de un señor malvado, un señor oscuro que forjó un anillo para controlar a todos. Y la intención de este ser malvado es llevarlos a todos a la oscuridad. De hecho, de ahí viene el nombre del libro, El Señor de los Anillos. Y para detenerlo, para evitar que este ser malvado domine la tierra, se reúne un grupo variopinto de personas y se pone como título la Comunidad del Anillo, y se unen para precisamente destruir este anillo que ellos tienen en posesión. Ellos lo tienen en su poder y deben destruirlo, solamente que para ser destruido este anillo tiene que ser llevado al lugar donde se forjó, un monte, una montaña que se llama el Monte del Destino. Y de todos los miembros de la Comunidad del Anillo, la tarea de cargar, de llevar consigo, digamos, el anillo recae en un pequeño hobbit. Y un hobbit en la literatura fantástica de estos libros es un pequeño ser de no más de 1,60. Bueno, 1,60 es muy pequeñito, sin ninguna cualidad física, ningún atributo, ninguna capacidad de liderazgo, baja estatura, sin capacidad de batalla, poca resistencia, en fin, es un héroe improbable. Es el menos fuerte del equipo, pero en él recae la responsabilidad de cargar y de llevar el anillo. Y en la última etapa del libro del Señor de la trilogía del Señor de los Anillos, ya cuando están a muy pocos metros de llegar al lugar para destruir el anillo, este hobbit que se llama Frodo en el libro cae exhausto, ya no puede más, no puede caminar, ya no puede avanzar. El viaje lo ha agotado, el anillo lo ha consumido y se ha llevado todas sus fuerzas. Dicho sea de paso, el anillo como tal, a manera de símbolo en el libro como tal, representa el mal y representa el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que representa el anillo y tiene que ser destruido, así como también nosotros entendemos que el pecado tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Y no obstante, en ese equipo, en esa comunidad, hay otro hobbit, un compañero de Frodo, el fiel compañero de Frodo, y su nombre es Sam. Sam ha estado con su amigo todo el viaje, lo ha ayudado, lo ha protegido, le ha alimentado, le ha procurado que descanse, que duerma, lo exhorta a que continúen, le ayuda en el camino. Cuando se puso complicado le dijo que siguieran adelante. Sam de alguna manera es, digamos, el héroe invisible. Siempre está ahí, pero no es el protagonista, solamente es el amigo o el compañero del protagonista del libro, que es Frodo. Y les decía, ya a pocos metros, cuando Frodo no puede más, cuando tiene que entrar para ya destruir el anillo, pero ya la fuerza, el cuerpo ya no le da. Sam lo ve que su amigo está completamente exhausto en el piso, y entonces se regresa, se acerca, lo levanta, lo pone en sus hombros, y Sam le dice: yo no puedo llevar el anillo por usted, pero sí puedo llevarlo a usted.
Y entonces la distancia que aún falta, Sam toma a Frodo y lo lleva cargando hasta el lugar donde tienen que destruir el anillo. ¿Y por qué les cuento esto? Pues bien, la razón es para que podamos meditar en esta mañana en aquellos siervos que cumplen fielmente con su llamado, que ayudan en el momento decisivo, que obedecen en este caso la voz de Dios, pero que no son los más recordados. No son los personajes principales, no son los que inspiran mensajes o sermones dominicales, son esos llamados siervos invisibles, aquellos que sirven fielmente, pero desde el segundo lugar, tras bambalinas, sin luces, sin reflectores y sin aplausos. Son los siervos invisibles, los que sirven desde el segundo puesto. Y permítame, ya pasando a una cuestión bíblica, permítame darle algunos ejemplos de los que encontramos no en un libro de literatura, sino ya en la Biblia como tal. Y seguramente todos conocemos y hemos escuchado hablar de Pedro. Pedro el discípulo, Pedro el apóstol, pero ¿cuántos conocen el nombre del hermano de Pedro? ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Juan. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo? Santiago. Ni Juan, ni Santiago, ni Pedro chiquito, no. El hermano de Pedro se llamaba Andrés. Andrés, que era el hermano de Pedro, es poco conocido. No hay muchos mensajes sobre la vida y los hechos de Andrés. No se menciona como ejemplo muy seguido a Andrés. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente se le mencionan 12 veces el nombre de Andrés. Y la mayoría de las veces que se menciona solamente es para ponerlo en el listado de los discípulos. Pero no se menciona, ni se habla mucho, ni se hacen muchos mensajes, ni se dan muchos ejemplos de la vida de Andrés. No obstante, no habría Pedro sin Andrés. No vaya para allá, pero en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 40 y 42 dice lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, se refiere a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Si Andrés no hubiera ido a buscar antes que nada a su hermano Simón, no tendríamos la historia de Pedro en la Biblia. Y no recordamos muchas veces ni siquiera el nombre del hermano de Pedro, se llamaba Andrés. Y Andrés es un hombre que básicamente fue uno de los dos primeros seguidores del Señor Jesús, fue de los primeritos en seguir, de los primeritos en llegar, pero su papel de preeminencia se termina tan solo en 2 versículos cuando llega su hermano Pedro. Y se roba, digamos, toda la atención, se roba la escena, y Pedro de ahí en adelante comienza a ser el que es en primer lugar. ¿Y qué hace entonces Andrés? Le reprocha al Señor: oye, pero yo llegué primero, yo fui el que te siguió, yo fui el que trajo a Pedro, ¿cómo es posible que mi hermano ahora sea el primer lugar, ahora sea el que más se habla, el que más se menciona, ahora sea el líder del grupo, cuando yo fui el primero que llegó? Pero no vemos así a Andrés. Claro que el Andrés no era perfecto, tenía mucho que aprender, y el Espíritu Santo tenía todavía que trabajar mucho en su vida. Pero a pesar de que Andrés quedó relegado, a pesar de que Andrés pasó a segundo término, al segundo puesto, Andrés continuó sirviendo al Señor desde el segundo lugar, fielmente. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia lo vemos muchos años antes de que existiera Andrés. La Biblia nos dice que el Señor envió a uno de sus siervos a liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y el nombre del siervo que el Señor envió, ¿alguien lo recuerda? Moisés, exacto. Moisés es el líder que dirigió al pueblo de más de 1 millón de personas por el desierto. Pero pensar que Moisés hizo esta labor, este trabajo solo, es pensar completamente en un error. Moisés no lo hizo solo. Y por supuesto sabemos que Dios estaba con Moisés, que Dios fue el que ayudó a Moisés, y eso es verdad. Pero Moisés necesitaba más manos que lo ayudaran.
Y hablando de manos, precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 17, encontramos una historia que nos habla literalmente de las manos de Moisés. Ahí se nos narra que mientras el pueblo de Israel iba en el desierto camino a la tierra prometida, un pueblo enemigo llamado Amalek salió a atacarlos. Y mientras este pueblo llamado de Amalek, los amalecitas, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas hablábamos de cuando el Señor le pidió a Saúl, el rey, que destruyera a los amalecitas porque habían atacado al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Bueno, esta es la situación cuando atacaron al pueblo de Israel. Y cuando vienen este pueblo de los amalecitas, Moisés habla con Josué, que era su lugarteniente, digamos el general del ejército, y le dice: Josué, reúne a los hombres y ve y pelea en contra de los de Amalek. Mientras tú haces esto, Josué, yo subiré a un monte y clamaré al Señor, levantaré mis manos para que Dios nos ayude. Esa fue la instrucción de Moisés. Y la Biblia nos dice en Éxodo, capítulo 17, anote si usted anota las citas, Éxodo 17, 11 y 12, nos dice lo siguiente: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban. Debemos recordar que Moisés era un hombre de más de 80 años, ya era un anciano, y muchas veces nosotros, pues, aún estando jóvenes, nos cuesta trabajo levantar las manos más de 3 minutos, y Moisés tenía ya horas levantando las manos para que el pueblo venciera en la guerra. No obstante, aquí en la Biblia nos dice que las manos de Moisés se cansaban. ¿Por qué? Porque era natural, porque no tenía ningún poder sobrenatural. Las manos de Moisés se cansaban. Y si usted conoce la historia, la Biblia nos va a decir que cuando las manos de Moisés ya se estaban cansando, llegaron dos personajes a ayudarle. Dice que arrimaron una piedra y le ayudaron a Moisés a tener las manos levantadas hasta que el pueblo ganó la batalla. Y una vez más pregunto, ¿cómo se llamaban los que ayudaron a sostener las manos de Moisés? Algunos dicen Aarón, bueno, porque ese es de cajón, porque siempre andaba de pegostle, digamos, con Moisés. ¿Y el otro? ¿Alguien recuerda al otro? Y dijimos Aarón por mera adivinanza, no porque lo recordemos, para ser honestos. Muchas veces cuando recordamos esta historia, recordamos a Josué y a sus hombres que salieron a pelear, que estuvieron en batalla. Recordamos a Moisés que levantó las manos pidiendo ayuda de Dios. Y recordamos así a esos dos que estaban por ahí que le sostuvieron las manos a Moisés, y los dos que le ayudaron. Pero no eran solo los dos que estaban por ahí o los dos que le ayudaron. Eran dos siervos que estaban ahí fielmente ayudando a Moisés. La Biblia nos dice: por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Se llamaba Aarón y Hur. No eran solamente los dos que estaban ahí, eran dos siervos que sabían que la victoria y la supervivencia de la nación de Israel dependía de que Moisés mantuviera las manos en alto. Y para que Moisés mantuviera las manos arriba, ellos también tenían que tener las manos arriba. Y pregunta, ¿Hur y Aarón no se cansaban? ¿Hur y Aarón no les dolía los brazos también como a Moisés? ¿Y no es cierto que fueron partícipes también de la victoria de Israel junto con Moisés y Josué? Pero aunque al final nadie lo recuerda o nadie lo recordaría, ellos decidieron servir desde el segundo puesto, pues sabían que su misión era igual de importante que la de Josué y que la de Moisés. Y podríamos decir, levantar las manos, sí, si Moisés hubiera bajado las manos, el pueblo habría perdido. Su trabajo era igual de importante y aunque no recordamos su nombre, decidieron servir fielmente a Dios desde el segundo puesto. Por último, y de hecho vamos a estar hablando de este personaje durante el resto del mensaje, en el libro de los Hechos, capítulo 4, se nos hace la mención de un hombre que se llamaba José.
Este hombre José era de la tribu de Leví y venía de un lugar, de una isla que se llamaba Chipre, y es mejor conocido en la historia bíblica como Bernabé, que tiene como título hijo de consolación o hijo de ánimo, el que da ánimo. Pero antes de ver las últimas dos cualidades de la gente que Dios usa, que vamos a estar revisando en esta mañana, me gustaría que pudiéramos repasar rápidamente las otras virtudes o cualidades de la gente que Dios usa que hemos revisado en este mes. Y de Nehemías aprendimos que la gente que Dios usa ayuna, ora y da un testimonio que glorifica a Dios. De José aprendimos que la gente que Dios usa acepta la disciplina de Dios y cumple su llamado fielmente. De Saúl aprendimos que la gente que Dios usa debe ser paciente y debe ser obediente. Y como les decía, esta mañana vamos a ver dos cualidades más de la gente que Dios usa y las vamos a ver a través de la vida de Bernabé. La primera cualidad que vamos a ver en esta mañana es que la gente que Dios usa no busca reconocimiento. Ahora sí, acompáñenme por favor en su Biblia, capítulo 4 del libro de Hechos. Hechos 4. Como les decía, la primera cualidad de esta mañana es que la gente que Dios usa no busca reconocimiento. Hechos 4, versículo 36 y 37 dice de esta manera: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aunque la acción de Bernabé no es algo pequeño, se nos dice que él tenía, en esto que acabamos de leer, una heredad, es decir, una herencia, una posesión, posiblemente eran tierras y quizá una casa o algo por el estilo, y Bernabé lo vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Y como les decía, no es para nada una obra pequeña, pero solamente se usan dos versículos para mencionar lo que Bernabé hizo. Tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Y me atrevo a pensar que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos, conocía y era posiblemente amigo de Bernabé, porque ambos, si usted recuerda, trabajaron con el apóstol Pablo. Entonces posiblemente tanto Lucas y Bernabé se llegaron a conocer en algún punto, y quizá cuando Lucas registra esta acción, cuando Lucas escribe lo que hizo Bernabé, intencionalmente decide ponerlo en el relato de la manera más simple posible. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de su amigo, porque conocía el corazón de Bernabé, y quizá Lucas pensó: Bernabé no querría que yo escribiera muchas líneas acerca de lo que él hizo. Bernabé no busca reconocimiento, ni aplausos, ni luces, ni reflectores. Sí, voy a colocar lo que hizo Bernabé, pero lo voy a poner de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque Bernabé era un siervo que servía desde el segundo puesto. Y note la diferencia entre los siervos que no buscan el reconocimiento contra aquellos que buscan ser el centro de atención. En el siguiente capítulo, el capítulo 5 del libro de Hechos, van a aparecer dos personajes que seguramente usted recuerda. Se llamaban Ananías y Zafira, esposo y esposa. Un matrimonio que cuando vieron lo que hizo Bernabé, no se quisieron quedar atrás como si se tratara de alguna especie de competencia. Y cuando vieron que Bernabé fue y vendió su heredad y trajeron el dinero a los apóstoles, ellos pensaron y dijeron: bueno, Bernabé no nos va a dejar atrás, no nos va a dejar ir mal, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y también van y venden una heredad, pero no por amor al Señor, sino por el deseo egoísta de buscar la aprobación de los apóstoles y los aplausos de los otros creyentes. Y mientras que la acción de Bernabé, como les decía, se resume solamente en dos pequeños versículos, el mal proceder de esta pareja ocupa 11 versículos. Y aún en estas cosas tan simples podemos ver que el deseo de reconocimiento, el deseo de admiración, es bastante notorio en estas personas, en estos falsos siervos.
Y entonces me viene a la mente dos preguntas. La primera es para los que servimos en las iglesias. ¿Cuáles son las motivaciones para hacerlo? ¿Servimos en la iglesia para agradar a Dios? ¿Servimos en la iglesia porque queremos obedecer al Señor? ¿O servimos en la iglesia porque tenemos deseos egoístas como Ananías y Zafira y buscamos el reconocimiento, buscamos que miren nuestros talentos, buscamos que la gente nos admire? ¿Por qué servimos en la iglesia? Y la segunda pregunta es para los que aún no sirven o servían pero ya no lo hacen. ¿Será acaso que no sirves o no servimos porque buscamos el reconocimiento de un público más grande? Yo creo que la mayoría de aquí se acuerda, hace algunos años, 2 o 3 años, teníamos en la iglesia 2 servicios. ¿Se acuerda? Teníamos uno a las 8 de la mañana y otro a las 12 del día, al mediodía. Y la diferencia de asistencia era bastante grande. Mientras que en el servicio de las 12 venían unas 50 o 60 personas, muchas veces nos tocó ver que en el servicio de las 8 de la mañana venían a veces 4 o 5 personas. Así que si se da cuenta, realmente la diferencia entre 60 asistentes y 5 asistentes es bastante considerable. Por eso precisamente es que decidimos hacer solamente un servicio en un horario intermedio. Pero regresando a este punto del servicio, muchas veces sucedía que la gente que tenía algún servicio de ayudar, de apoyar, de estar quizá en la puerta o a veces en alabanza o en algo, cuando se trataba de venir al servicio de las 8 de la mañana, siempre tenían algún impedimento, algo no les permitía llegar. Pero cuando se trataba de servir en el servicio de las 12 del día, cuando había 50 o 60 personas, cuando había más gente que los iba a ver sirviendo, siempre llegaban. De hecho, me tocó varias veces hablar con los predicadores porque algunos de ellos no querían predicar en el servicio de las 8 de la mañana. Porque, bueno, ¿quién quiere predicarle a 3 personas que llegaron? Yo quiero predicar a las 12 cuando hay 50 o 60 personas. Yo no quiero predicar a las 8 de la mañana cuando llegaron 4 personas. Y entonces tuvimos que hablar con algunas personas. Y pregunta, ¿será posible que muchos de los que servimos en las iglesias lo hagamos porque buscamos el reconocimiento? Y tenemos que responder tristemente que sí. Buscamos que la gente nos vea, que vean qué bien tocamos, qué bien predicamos, que estamos sirviendo, que ayudamos, que hacemos. Pero cuando no hay gente, cuando nadie nos mira, cuando no hay reconocimientos, ni aplausos, ni reflectores, nos olvidamos de servir. Nos olvidamos de ser fieles con el Señor. No obstante, quiero agregar algo más a esta cualidad que estamos viendo en esta hora de la gente que Dios usa. Y quiero decir que la gente que Dios usa no busca el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. Y el problema al buscar el reconocimiento es que lo buscamos en el sitio equivocado, reitero. La gente que Dios usa no busca el reconocimiento de los hombres, sino que debe buscar el reconocimiento de Dios. Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Un verdadero siervo de Cristo busca reconocimiento? Sí, pero no de los hombres, sino de Dios. Un verdadero siervo de Cristo, claro que busca reconocimiento, pero no el que viene de los hombres, sino el reconocimiento que viene de Dios. Y la vida de Bernabé también nos enseña esto. En la Biblia, en el libro de los Hechos, donde están ustedes, pero en el capítulo 11, se nos habla acerca de la expansión de la iglesia. Este capítulo nos cuenta que el mensaje del Evangelio había llegado a diferentes ciudades más allá de Jerusalén y había llegado incluso hasta una ciudad, Hechos 11, que se llamaba Antioquía. Esa ciudad de Antioquía es precisamente la misma ciudad donde por primera vez se les llamó a los creyentes cristianos. Ahí salió el título de cristianos, en esa ciudad de Antioquía. Y cuando en la iglesia de Jerusalén escucharon que el Evangelio había llegado hasta la ciudad de Antioquía, hicieron lo siguiente, Hechos 11, 22 y 23.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es el Bernabé del que estamos hablando. Cuando la iglesia llega hasta Antioquía, lo mandan a él para que vea cómo es que va el asunto. Y cuando él llega se da cuenta que efectivamente la iglesia en esa ciudad está prosperando, que el evangelio está avanzando. Y Bernabé se da cuenta de que el trabajo es mucho, de que realmente hay mucho por hacer. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Bueno, aunque la Biblia no lo registra como tal, yo pienso que Bernabé obedece fielmente el mandato del Señor Jesús. ¿Y cuál es el mandato del Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer cuando veamos que hay mucho trabajo por hacer? No vaya para allá, Mateo 9:37 lo dice. Cuando nosotros como creyentes veamos que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por delante, lo que el Señor dice que debemos hacer es lo siguiente: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros veamos que hay mucho trabajo, dice la Biblia, dice el Señor en Mateo 9:37 y 38, que tenemos que rogar, tenemos que pedir, tenemos que orarle al Señor que envíe más siervos para que nos ayuden a cosechar, para que nos ayuden a trabajar en la mies. Y seguramente eso fue lo que hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía y se da cuenta de que el trabajo era demasiado para unos cuantos que estaban ahí. Ruega al Señor para que envíe obreros. ¿Y a quién creen que le envía el Señor? No tiene que adivinar. Hechos 11:25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Me imagino que el Señor le dice a Bernabé que tiene que ir a Tarso y que tiene que buscar a Saulo y que él va a ser el obrero que le van a enviar. Ahora bien, cuando leemos esto puede que no nos diga mucho. Bernabé fue por Saulo y nosotros sabemos que Saulo llegaría a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, y entonces nosotros decimos: ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que Bernabé haya ido por Saulo? Pues bien, debemos recordar que en esa época para los creyentes no existía un Pablo, no había un Pablo apóstol de los gentiles, no. Solamente existía un tal Saulo, perseguidor y asesino de creyentes, que supuestamente, dicen los rumores, que se ha convertido al evangelio, supuestamente. Pero realmente nadie quería saber nada de Saulo, nadie quería tener a Saulo en su iglesia. De hecho, la Biblia nos dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, pero no nos dice el por qué. Y como les decía, muy seguramente fue el Señor el que envió a Bernabé a buscar a Saulo. Pero ir a Tarso a buscar a Saulo no era algo sencillo, y no me refiero solamente por el hecho de ir y buscarlo, sino porque si Bernabé iba por Saulo, si Bernabé iba a buscarlo, y Bernabé hubiera estado buscando la aprobación de los hombres, Saulo no era la mejor opción para un compañero de ministerio. Para Bernabé traer a Saulo significaba que su reputación se iba a ir por los suelos. Para Bernabé traer a Saulo significaba que su credibilidad iba a ser destruida, y para Bernabé traer a Saulo como compañero de ministerio incluso significaba que iba a ser puesta en tela de juicio su lealtad para con la iglesia. Algunos hermanos seguramente llegaron a pensar: ¿será posible que Bernabé nos quiera traicionar trayendo a este Saulo a la iglesia? ¿Será posible que Bernabé nos vaya a cambiar bandera? Entonces, si se da cuenta, para Bernabé no era algo sencillo simplemente ir y traer a Saulo. Si Bernabé hubiera estado buscando la aprobación de los hombres, Bernabé jamás hubiera buscado a Saulo. Hubiera buscado a otro compañero mejor, a alguien de mejor reputación, a alguien más aceptado por la iglesia. No obstante, Bernabé no buscaba la aprobación de los hombres, sino que buscaba la aprobación de Dios. Y por eso es que busca a Saulo en contra de todo buen juicio y obedece al Señor. Y Dios tenía un plan para Bernabé y para Saulo.
La gente que Dios usa no busca el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. Y la pregunta para todos nosotros en esta mañana es: ¿de quién estás buscando el reconocimiento? ¿De Dios o de los hombres? Ahora, la segunda cualidad que vamos a revisar en esta mañana de la gente que Dios usa es que saben ceder el primer puesto. Y nosotros tenemos la ventaja de que conocemos, hemos leído la Biblia y sabemos cómo es que sucedieron los eventos. Así que para nosotros ya no es sorpresa lo que va pasando capítulo tras capítulo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos leído o lo hemos escuchado. Y a veces solemos pensar que Pablo siempre fue Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre de Dios, el que escribe las cartas, el gran apóstol Pablo. Pero eso no fue así. Antes de ser Pablo, él fue Saulo. Y al igual que todos nosotros, Saulo necesitó de dirección, de instrucción y de aprender de otros. Y el que estuvo ahí para enseñarle a Saulo fue precisamente Bernabé. Y también dentro de estas ideas que solemos tener, pensamos que Bernabé acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, pero al principio no fue así. De hecho, podríamos decir que al principio Bernabé era el que guiaba y Pablo era el que seguía. O Saulo todavía en ese momento. Permítame ponerle algunos ejemplos, le voy a dar una lectura rápida. En Hechos 12:25 dice: y Bernabé y Saulo, ponga mucha atención, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén. Ahora, Hechos 13:2: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Otro ejemplo más, Hechos 13:7. Sergio Paulo, varón prudente, llamó a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. ¿Y nota el orden y la estructura de los nombres? La Biblia en todos estos ejemplos nos dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y desde que Bernabé llevó a Saulo a Antioquía, como lo dijimos hace un momento atrás, pasando por el servicio que hicieron en esa iglesia de Antioquía y la primera etapa del viaje misionero, Bernabé es el que tiene el primer lugar, Bernabé es el que tiene preeminencia, es el líder, es el guía, por llamarlo de alguna manera. No obstante, a partir del versículo 13:42, Hechos 13:46, el orden de los nombres cambia. Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron. Y a partir de ahí, de Hechos 13:46 en adelante, el orden cambia. Y no solamente que cambia el orden, sino que ya no se menciona Saulo, sino que ahora es Pablo, y ya no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Y algunos podrían pensar: qué poca gratitud tiene Pablo con Bernabé. Bernabé fue el único que le ayudó, el único que lo guió, el único que lo apoyó y que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Y así le paga Pablo a Bernabé, quitándole el trabajo, quitándole el puesto. Y digo, algunos podrían pensar, pero no Bernabé. Bernabé es un buen siervo de Dios, es un buen siervo del Señor, y como decíamos, una de las cualidades de la gente que Dios usa es que sabe ceder el primer puesto. Bernabé no estaba peleado ni estaba aferrado a querer tener el primer lugar. ¿Recuerdan por qué dijimos que Bernabé buscó a Saulo en primer lugar? Porque el trabajo era mucho. Y cuando pasan los años y Bernabé y Saulo son enviados en su primer viaje misionero, Bernabé se da cuenta una vez más de que el trabajo, de que la magnitud del trabajo lo supera en creces. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer y Bernabé sabe que él no tiene la capacidad para llevarlo a cabo. Y entonces Bernabé tiene dos opciones. La primera opción, déjenme ponerlo en términos muy espirituales, la primera opción que tiene Bernabé es intentar hacer el trabajo aún en medio de sus limitadas capacidades. Eso es diciéndolo de manera espiritual. Ahora, se los voy a decir de manera natural, con las cosas como son. La primera opción que Bernabé tiene es aferrarse a no perder el lugar de preeminencia que tiene.
a no perder el primer puesto, a no ceder el lugar que él tiene como líder y obstaculizar la obra de Dios. Esa es la primera opción que tiene Bernabé. Y la segunda opción es hacerse a un lado, ceder el primer puesto y permitir que el Señor use a su compañero, use a Pablo. Afortunadamente Bernabé no era amante de los reflectores. Su deseo era agradar a Dios. Él no buscaba el reconocimiento de los hombres y decidió hacerse a un lado para permitir que Pablo creciera en la obra del Señor. Afortunadamente Bernabé lo hizo, pero lamentablemente hoy en día no hay muchos Bernabé en las iglesias. No hay muchos hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerse a un lado y permitir que el Señor use a quien deba usar. Y no estoy aquí hablando de cambios generacionales o de que viene sangre nueva para renovar las cosas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente, por ejemplo, pastores que permitan que alguien más capacitado, que alguien más concentrado, que alguien que en la voluntad de Dios, por ejemplo, tome el púlpito. Usted no va a ver en muchas iglesias que un pastor diga: hermanos, a partir de hoy el hermano fulanito va a ser nuestro predicador oficial porque él tiene una mayor capacidad para la predicación. Prefieren en ese lugar tener una predicación mediana, por no decir otra palabra, una predicación sencilla o hasta simple, en lugar de darle la oportunidad a alguien que tenga una mejor preparación. Integrantes, por ejemplo, de grupos de alabanza que decidan sentarse diciendo: ¿sabes qué? Yo tengo aquí en este lugar 5, 6, 10 años tocando este instrumento, pero ahora tenemos a alguien con una mejor capacidad, con una mayor habilidad y sobre todo con una mejor comunión con Dios. Vamos a permitir que Él sea el que toque y yo me voy a sentar. Eso jamás lo va a haber. Jamás lo va a haber a menos que tengamos siervos como Bernabé. Pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ceder el primer puesto como lo hizo Bernabé con tal de que la iglesia de Dios sea bendecida? ¿Cuántos estaríamos como Bernabé dispuestos a decir: ya no es Bernabé y Saulo, ya no más, ahora de aquí en adelante será Pablo y Bernabé, y estoy contento con eso porque estoy sirviendo al Señor? Y aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto que es necesario hacerse a un lado, ceder el primer puesto, en ningún momento estoy diciendo que cuando nosotros nos hacemos a un lado dejamos de servir al Señor. Que quede muy claro, Bernabé continuó fiel buscando agradar a Dios antes que a los hombres. Bernabé, a pesar de que se hizo a un lado, a pesar de que cedió el primer lugar, él no dejó de trabajar para el Señor, él no dejó de ser un siervo fiel. Él continuó buscando agradar al Señor antes que a los hombres, incluso si tenía que tener algún conflicto con el mismo Pablo. Permítame explicarlo. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que en uno de los primeros viajes misioneros, cuando salieron, Pablo y Bernabé llevaron con ellos a un joven llamado Marcos. Y ya sea por la juventud, o por la inexperiencia, o por la dureza del viaje, o por todas las anteriores, en cierto punto del viaje, este jovencito Marcos decide regresar a su casa. Dice: ¿sabes qué? Esto del ser misionero, esto de andar viajando, no es lo mismo. Yo me regreso a mi casa, dice Marcos. Y se regresa. Muchos años después, cuando hicieron otro viaje misionero, antes de partir, Bernabé habla con Pablo y le dice: Pablo, hay que llevar a Marcos. Y Pablo se opone. Pablo dice: no, la última vez Marcos nos dejó colgados. Bernabé, ¿quieres volver a llevar a Marcos con nosotros? La última vez nos dejó ahí, se fue, se regresó a su casa. Bernabé, no vamos a llevar a Marcos. Y la pelea, la discusión creció tanto, fue tanta la tensión, que la Biblia nos dice en Hechos 15:39, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. De hecho, la discusión, la pelea, el pleito, digamos, entre Bernabé y Pablo fue tan grande que decidieron separarse. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevarse a Marcos. Y el compromiso de Bernabé, como le decía, era agradar a Dios, no a los hombres, y ni siquiera a un hombre
como el apóstol Pablo. Porque reitero, realmente lo que tenía Bernabé en mente, en la cabeza y en el corazón era agradar a Dios antes que a los hombres. Años atrás, recordemos cuando Bernabé se trajo a Saulo, y eso era un sinónimo de descrédito, de injurias y de desconfianza. Bernabé lo hizo, ¿por qué? Porque buscaba el reconocimiento de Dios, no de los hombres. Después, años después, estar con Pablo para Bernabé significaba tener un ministerio con reconocimiento, con respeto, con aprobación. Y sin embargo, Bernabé decide separarse, no seguir con Pablo. ¿Por qué? Una vez más, por la misma situación. Porque Bernabé buscaba la aprobación de Dios, no de los hombres. Entonces Bernabé hace con Marcos lo que en su momento hizo con Saulo. Lo instruye, lo guía, lo apoya y lo lleva en el camino del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué obtuvo Bernabé de buscar reconocer o ser reconocido por Dios y no por los hombres? ¿Cuál fue una vez más ese resultado? Bien, la Biblia nos lo dice, aunque de manera muy rápida, muy sencilla, pero la Biblia nos dice, muchos años más adelante, cuando presumiblemente Bernabé ya había muerto, ya había sido martirizado, y Pablo ya estaba en la última etapa de su ministerio, ya Pablo ya era un anciano y ya estaba próximo a también ser martirizado, a morir por la causa del Señor Jesús. Pablo escribe una carta a uno de sus discípulos llamado Timoteo y le dice lo siguiente: toma a Marcos, ese Marcos que se fue, ese Marcos que tiró la toalla, ese Marcos que fue el motivo de la separación entre Bernabé y Pablo, pero Pablo dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El fruto del trabajo de Bernabé fue que obtuvieron un siervo que era útil para el ministerio. Así que desde una vez más, ceder el primer puesto, hacerse a un lado, para nada significa no seguir trabajando para el Señor, no. Quiere decir que nosotros nos hacemos a un lado, que no buscamos los aplausos, que no buscamos los reflectores, que damos ese lugar a otros siervos quizá más preparados, quizá más capacitados, pero nosotros continuamos trabajando en lo que es nuestro llamado. El trabajo de Bernabé, como su nombre o su sobrenombre dice, él era alguien que traía ánimo, y en su momento animó a Saulo y en su momento animó a Marcos. Así que nosotros debemos buscar no el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento de Dios. Ya como último punto, hermanos, y ya para ir terminando, hace unos años hicieron uno de esos llamados experimentos sociales. Y ese experimento social consistía en que publicaron una vacante de trabajo y el puesto era director de operaciones. Y solamente decía, mande su currículum y daremos más información en la entrevista. Y entonces varias personas, cuando vieron el puesto, aunque no decía ni dónde, ni cuánto, ni el pago, ni nada, cuando vieron el título director de operaciones, pues se postularon para el puesto y fueron contactados a través de una videollamada para hacer una entrevista. Y entonces el entrevistador comenzó saludando y comenzó a decirles, mire, para este puesto de director de operaciones, lo que estamos solicitando es una disponibilidad de 24 horas, los 365 días del año. Y muchos pensaban, bueno, eso no es posible, debe haber tiempos de descanso, debe haber momentos en los que yo pueda descansar. Y el entrevistador decía, no hay descansos. En todo caso, si hay algún momento de descanso, será después de que su cliente haya descansado, pero no le podemos prometer que va a haber tiempos de descanso, no le podemos prometer eso. Y también tengo que decirle que tampoco hay tiempo de comida, decía el entrevistador. Y la gente decía, bueno, debe haber tiempo para comer, en algún punto tengo que poder comer. Dice, bueno, tiene razón, pero la prioridad para este trabajo es que su cliente esté bien atendido y que su cliente también coma. Y posiblemente si su cliente está bien atendido y ha comido y está descansando, usted pueda tomar un descanso y usted pueda comer, pero no le estamos asegurando nada.
También decía el entrevistador, tengo que aclararle que en este puesto de trabajo no hay días de vacaciones, no se pueden tomar días festivos y no hay ausencia por enfermedad, usted no puede enfermarse como tal. Ya para este punto de la entrevista la gente decía, bueno, no es posible, nadie puede hacer este trabajo. Pero la curiosidad o el saber quizá todavía les decía que siguieran la entrevista y algunos preguntaran, bueno, ¿qué hay con el pago? Con un trabajo así de demandante, debe tener un buen pago. Y el entrevistador decía, bueno, también quería hablar acerca de eso, que bueno, que tocó el punto. No hay ningún pago. Si usted quiere aceptar el trabajo tiene que hacerse sin pago. Debe ser absoluta y completamente gratis, no hay pago en este trabajo. Y entonces la gente ya en este punto se reía, decía, no es posible, o sea, ¿qué clase de trabajo, qué clase de oferta de trabajo es esto? Nadie en el mundo en su sano juicio querría aceptar un trabajo así. Y el entrevistador interrumpía y decía, no se equivoque, de hecho hay miles, millones incluso de personas que están cubriendo ese puesto de trabajo en este momento, cada día. Y los que estaban siendo entrevistados decían, no es posible, ¿quién haría ese trabajo? Y dice, bueno, son las madres. Las madres son personas que están viendo por sus hijos las 24 horas del día, los 365 días del año. No tienen descansos. Muchas veces cuando sus hijos son todavía pequeños no tienen tiempo de comida, no tienen días de vacaciones, no tienen días laborales, no tienen días festivos, no tienen días libres como tal, y lo hacen absolutamente por nada, no reciben ningún pago. Y para este punto de la entrevista y del experimento social, la gente que escuchaba que las madres son aquellas que hacían ese trabajo, pues reflexionaban y decían, bueno, tiene razón. Algunos lloraban, algunos decían, bueno, ahora tengo ganas de llamar a mi madre y agradecerle. Y es verdad, si lo pensamos un poco, las madres tienen uno de los trabajos más demandantes y desgastantes del mundo. Y lo hacen completamente desinteresados. Lo hacen por amor, lo hacen sin esperar grandes reconocimientos, ni aplausos, ni ovaciones. Lo hacen simplemente porque aman a sus hijos. Lo hacen simplemente por amor. Y sobre esa misma línea de pensamiento, hace unos años leí una frase que decía, podríamos estar haciendo grandes cosas para Dios si no nos preocupáramos tanto de quién se va a llevar los aplausos. Podríamos estar haciendo grandes cosas para Dios si no nos preocupáramos tanto de quién se va a llevar los aplausos. Bernabé, Andrés, Aarón, Ur, son solo unos pocos nombres de una gran lista de personas, de hombres y mujeres, que decidieron servir al Señor desde los lugares poco conocidos. Son siervos invisibles, que no tienen ministerios mundialmente reconocidos, que no tienen miles de seguidores en las redes sociales y que no salen en programas de televisión en donde todos aplauden y reconocen al gran siervo de Dios. Andrés, Bernabé, Aarón, Ur, son solamente unos pocos ejemplos de miles y miles de siervos que decidieron seguir al Señor, que decidieron servir al Señor desde el segundo puesto. Ellos permanecen fieles día a día, semana a semana, compartiendo el Evangelio, hablando de Cristo, hablando del gran amor de Dios, sin mucho reconocimiento. Hudson Taylor, un misionero que fue a la China hace unos 200 años atrás y que compartió el Evangelio, dijo también una frase y dice, no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Bernabé es prueba indudable de esta verdad, y esta verdad también nosotros ahora la conocemos. La gente que Dios usa no busca el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. La gente que Dios usa sabe ceder el primer puesto. Y servir desde el segundo puesto puede no parecer un lugar muy atractivo donde servir al Señor. No obstante, servir desde el segundo puesto, servir desde la sombra, servir desde lugares invisibles, es también el lugar que el mismo Señor escogió para servir. El mismo Señor no buscó el reconocimiento y los reflectores durante su ministerio terrenal, sino que Él escapaba, la Biblia nos dice que Él escapaba de las grandes multitudes,
También la Biblia nos dice que a las personas que sanaba les decía, no cuentes lo que pasó aquí. Y también nos dice muchas veces que el Señor reprendía a los demonios para que no descubrieran quién era Él, y les mandaba que callasen y que no dijeran quién era Él. ¿Por qué? Porque Él estaba sirviendo desde el segundo lugar también. Y finalmente Él lo deja en claro, Él deja en claro la necesidad de servir de manera desinteresada, de manera desde el segundo puesto como siervos invisibles, y lo deja en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Mateo 20, 25 en adelante dice, Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando recordamos a Bernabé y pensamos que en un punto Bernabé deja de ser el primer lugar y ahora Pablo es el que es mencionado, Pablo es el que la gente quiere escuchar, Pablo es el que escribe gran porción del Nuevo Testamento, Pablo es el gran apóstol a los gentiles, decimos, bueno, ¿y Bernabé? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Qué pasa con su esfuerzo? Y esta es una genialidad de parte del Señor. Esta es una de las cosas hermosas que el Señor nos promete. La Biblia nos dice en los evangelios que aquel que recibe a uno de estos que el Señor ha enviado, recibirá la misma recompensa si lo recibe con gozo. Dice, aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, dice la Biblia, recompensa de profeta recibirá. Así que partiendo de esa misma idea o de ese mismo pensamiento, podríamos decir que la recompensa de Pablo es la misma recompensa que recibió Bernabé, a pesar de que Bernabé trabajó desde la segunda línea, desde los siervos invisibles, desde el segundo lugar. Bernabé seguro que conocía esta enseñanza del Señor que acabamos de leer, que tenemos que servir si queremos seguir al Señor, y él vivió su vida sirviendo bajo ese principio, como lo hemos visto en esta mañana. Y la pregunta ahora para todos nosotros es, ¿estamos dispuestos a servir desde el segundo puesto? Y cada uno de nosotros debe examinar su respuesta. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Y queremos pedirte en esta mañana que nos permita ser siervos como Bernabé, que no buscaba los lugares de preeminencia, que no buscaba el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento que viene de ti. Siervos como Bernabé, que sabe ceder el primer puesto y que sabe servir fielmente y con gozo desde el segundo lugar, como siervos invisibles. Señor, que no busquemos los aplausos ni los reflectores, a menos que tú quieras ponernos ahí. Si esa es nuestra labor, también permítenos cumplirla con fidelidad. Pero si no lo fuera, que no estemos buscándolo o anhelándolo, sino que seamos fieles y agradecidos y contentos al servir desde las sombras, desde atrás, desde la segunda línea, como siervos invisibles, como los que sirven desde el segundo puesto. Que lo hagamos fielmente, que lo hagamos con alegría y que lo hagamos para ti. Permítenos, Señor, a todos nosotros que hemos escuchado esta palabra, que lo podamos cumplir. También, Padre, quisiera pedirte en esta hora por el resto de este día, de este domingo, que tú bendigas nuestra salida y nuestras actividades y en este inicio de semana, que nos guardes cuando salimos y regresamos, que nos protejas en los trabajos, en las escuelas, y que podamos estar conscientes de que tú nos acompañas, de que tú nos cuidas y nos guardas. En tus manos nos encomendamos. Gracias por esta hora, en el nombre santo y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.